Medianoche en Burkina Faso. Una mujer cae de rodillas frente al palacio presidencial. Lleva consigo pruebas que podrían hacer temblar a gobiernos enteros, exponiendo el rostro más sucio de la corrupción global. Ibrahim Traoré aún no lo sabe. Pero esa noche deberá elegir enfrentar la verdad o convertirse en cómplice del saqueo de África. Era medianoche en Burkina Faso. Las calles de la capital estaban sumergidas en el silencio de una calma artificial, frente al imponente palacio presidencial. 2 soldados vigilaban con severidad la puerta principal. De pronto, una silueta tambaleante apareció al final de la avenida. La figura avanzó con esfuerzo. Sostenía con fuerza un maletín metálico que reflejaba débilmente las luces de la garita de vigilancia. Los soldados levantaron sus armas en señal de alerta, pero antes de poder reaccionar plenamente, la mujer cayó de rodillas frente al portón blindado. Era extranjera, piel oscura, cabello rizado, rostro marcado por el agotamiento extremo. Respiraba con dificultad. Sus ojos reflejaban urgencia y desesperación. Uno de los guardias bajó lentamente su rifle, confundido ante aquella imagen inesperada. Pero el otro soldado levantó inmediatamente su radio, solicitando instrucciones superiores. La escena era tensa, extraña y altamente inusual. Desde el interior del palacio, en una habitación iluminada tenuemente, el presidente Ibrahim Traoré observaba todo desde una pantalla de monitoreo. En sus ojos no había miedo ni ira, solo cautela y determinación. Sabía que aquel acto no era casualidad. Algo importante, peligroso o quizás trascendental estaba por revelarse frente a su puerta. Con voz firme, pero serena, el presidente dio una única orden clara y decisiva a su jefe de seguridad. Tráiganla al interior. Pero con respeto. La noche aún guardaba muchos secretos. Y el presidente Ibrahim Traoré, conocido por su prudencia y rectitud, estaba dispuesto a enfrentar lo que fuese necesario por proteger la verdad. Apenas amanecía en Burkina Faso. La noticia ya recorría el país. Las redes sociales estallaban con especulaciones sobre la mujer misteriosa que había caído ante el palacio presidencial. En pocas horas, imágenes borrosas captadas por cámaras callejeras inundaron Internet. ¿Quién era ella realmente? ¿Una fugitiva? ¿Una activista? ¿O quizá una espía extranjera? La prensa internacional no tardó en reaccionar, difundiendo titulares dramáticos. Una mujer cae desmayada frente al presidente Ibrahim Traoré. Intento de atentado o desesperado pedido de ayuda. Mientras tanto, en una habitación protegida del palacio, médicos revisaban cuidadosamente a la desconocida. Ella permanecía en silencio, agotada, con la mirada perdida pero firme. En sus manos aún sujetaba, con fuerza inusual, el maletín metálico cerrado con combinación numérica. Ningún oficial se atrevía a arrebatárselo. Por orden expresa del presidente. En su despacho, Traoré recibía reportes detallados. Sabía perfectamente que aquello no era simplemente un incidente aislado. Había algo profundamente significativo en aquel maletín metálico. Una revelación que podría sacudir el equilibrio político y económico del país, e incluso del continente entero. El presidente comprendía claramente el riesgo, pero también sentía la responsabilidad de descubrir y enfrentar lo que fuera necesario por justicia. Ibrahim Traoré no temía a la controversia.
temía más bien a ignorar la verdad cuando se presentaba tan evidente frente a él. Mientras la ciudad amanecía, las preguntas crecían. Burkina Faso, África y el mundo esperaban respuestas. Respuestas que únicamente el presidente Ibrahim Traoré estaba dispuesto a buscar. Horas antes del dramático suceso. Frente a las puertas del Palacio Presidencial. La mujer había permanecido inmóvil bajo el intenso sol de Burkina Faso. Sus manos sostenían un cartel improvisado, escrito con letra clara y firme. No vine por amor. Vine por la verdad. Decenas de ciudadanos se detuvieron curiosos, tomando fotos con sus teléfonos móviles, alimentando especulaciones inmediatas en redes sociales. ¿Quién era esta extranjera silenciosa y desafiante dentro del palacio? El presidente Ibrahim Traoré fue alertado rápidamente de esta inusual manifestación. Desde la seguridad del circuito cerrado de televisión, observaba cada gesto de la desconocida. No eran sus palabras las que lo inquietaban, sino la claridad en sus ojos. Esa determinación tranquila y solemne que reflejaba honestidad. Traoré había aprendido hace tiempo que la verdad posee una forma peculiar de mostrarse en el rostro humano. Finalmente, Traoré decidió romper el silencio. Tomó el intercomunicador y dio instrucciones firmes a su equipo de seguridad. Permítanle pasar. Necesito escuchar qué tiene para decir. Aquella decisión no fue tomada a la ligera. Ibrahim Traoré sabía que estaba abriendo la puerta a una verdad incómoda, quizás peligrosa. Pero también sabía que ningún líder podía ignorar una verdad auténtica sin traicionar sus principios y responsabilidades. Así, lentamente, frente a las miradas sorprendidas de ciudadanos y guardias, las puertas del Palacio Presidencial se abrieron para aquella desconocida que, sin decir aún una sola palabra, ya había cambiado para siempre el curso de aquella jornada en Burkina Faso. La mujer atravesó lentamente el largo pasillo del Palacio Presidencial. Su paso era seguro, aunque sus manos seguían sujetando con firmeza aquel misterioso maletín metálico. Cada movimiento de la extranjera era observado atentamente por el equipo de seguridad del presidente Ibrahim Traoré, quienes permanecían discretamente alerta, respetando la orden clara no intervenir sin autorización. Finalmente, la mujer entró al despacho presidencial. Ibrahim Traoré la esperaba de pie, observándola con cautela y respeto. El presidente era conocido por mantener siempre la calma en situaciones de tensión, y esta no era una excepción. Sus ojos serenos analizaban a la visitante, tratando de entender no solo sus intenciones, sino también sus emociones. La mujer se presentó con voz tranquila y decidida. Era Selena Moreo, economista internacional, perseguida por revelar verdades incómodas sobre grandes corporaciones multinacionales. Su relato fue breve, pero cada palabra llevaba consigo un peso extraordinario. Había renunciado a una vida cómoda, arriesgado todo por una causa mayor, buscando un aliado en Traoré, reconocido por su integridad y valor. El presidente permaneció en silencio unos segundos, evaluando cuidadosamente cada palabra. Finalmente, con tono claro y directo preguntó: ¿Es consciente usted del peligro que representa estar aquí? Selena sostuvo su mirada con determinación. En aquel instante, Ibrahim comprendió algo más profundo que las palabras. Vio en ella el mismo compromiso absoluto con la justicia que él siempre había defendido. Sin palabras,
Una silenciosa alianza nacía en aquella habitación, destinada a enfrentar desafíos que ninguno de los dos había imaginado jamás. En la privacidad del despacho presidencial, Selena comenzó a revelar su verdadera identidad y las razones que la llevaron hasta allí. Era economista, formada en las mejores universidades estadounidenses, conocida por sus análisis profundos y críticos. Durante años, vivió una vida de privilegios en Manhattan, al lado de Alexander Thornton, heredero de Nova Corp, una multinacional con gran influencia económica en todo el continente africano. Sin embargo, aquella vida llena de lujos pronto se convirtió en una prisión moral. Selena descubrió documentos confidenciales, acuerdos secretos que revelaban una cruel realidad la empresa de Alexander, bajo el disfraz de ayuda humanitaria y desarrollo económico. Se beneficiaba de conflictos fabricados, explotación ilegal de minerales y corrupción en múltiples países africanos. La indignación y la impotencia la llevaron a tomar una decisión radical. En silencio, Selena recopiló pruebas contundentes, archivos financieros, conversaciones secretas y acuerdos ilegales. Pronto, Thornton descubrió la filtración. La perseguía internacionalmente, acusándola de espionaje económico, poniendo precio a su cabeza. Al escuchar el relato, Ibrahim Traoré sintió una profunda mezcla de rabia y responsabilidad. Reconocía en ella un coraje que resonaba profundamente con sus propios valores de justicia y soberanía. Era evidente que Selena no era solo una víctima, sino una mujer valiente que decidió arriesgarlo todo por defender una verdad incómoda. El presidente supo entonces que estaba frente a un dilema trascendental. Decidió protegerla, no solo por humanidad, sino por el deber ético de luchar contra un sistema injusto que amenazaba la dignidad misma del continente africano. Con voz pausada, pero firme, Selena reveló los detalles más perturbadores del entramado que había descubierto. Explicó cómo Nova Corp utilizaba contratos aparentemente legítimos para encubrir prácticas ilegales de extracción minera, principalmente de litio, un recurso estratégico que abundaba en diversas regiones africanas. Con documentos manipulados y sobornos millonarios, la compañía controlaba gobiernos enteros, promoviendo conflictos locales para debilitar la resistencia de las comunidades afectadas. Selena mostró al presidente Traoré algunas copias digitales del contenido del maletín, correos electrónicos privados, informes financieros secretos y grabaciones donde se escuchaba claramente la voz de Alexander Thornton, dando órdenes explícitas para financiar grupos armados clandestinos. El rostro del presidente Traoré se endureció con cada revelación. No solo estaba frente a una simple denuncia, aquellas pruebas representaban una amenaza directa a la soberanía y estabilidad de su nación. Además de exponer un mecanismo oculto que mantenía a muchos países africanos sumergidos en la pobreza y el caos. Selena miró al presidente fijamente, reconociendo la indignación en sus ojos. Ambos comprendieron que aquello no era únicamente una cuestión económica. Era una lucha existencial por la dignidad y autonomía de todo un continente. En ese momento crucial, Ibrahim Traoré supo claramente cuál sería su decisión. No podía mantenerse al margen, ni permitir que la corrupción siguiera destruyendo las vidas de millones. Estaba decidido a enfrentar directamente aquella red de explotación y corrupción, consciente de que se convertiría en el blanco de poderosos enemigos. Tras la revelación de Selena,
Un silencio denso inundó el despacho presidencial. Ibrahim Traoré permaneció inmóvil, con la vista fija en los documentos que confirmaban lo que tanto había temido. Allí, en las pruebas, figuraban nombres familiares, algunos de ellos cercanos a su gobierno, incluidos antiguos asesores y personas de confianza que ahora quedaban expuestas como cómplices de una trama internacional. Por primera vez, el presidente sintió un leve temblor en su pulso. La traición era profunda, más cercana de lo que jamás había imaginado. La duda surgió inevitablemente en su mente. ¿Podía confiar plenamente en Selena? ¿Podría ser esto parte de una estrategia aún más compleja, diseñada para debilitar su gobierno desde adentro? Ibrahim no era un hombre que tomara decisiones precipitadas. Siempre había gobernado con prudencia, calculando cuidadosamente cada movimiento político. Pero frente a él, Selena permanecía serena, con una seguridad en sus ojos que transmitía honestidad y determinación. Era difícil ignorar su coraje genuino y la solidez de las pruebas que había presentado. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, Traoré habló con voz firme pero reflexiva. Usted entiende perfectamente la magnitud de lo que acaba de revelar. Esto podría transformar no solo mi gobierno, sino el futuro de nuestro continente. Selena asintió lentamente. Ambos sabían que estaban al borde de una decisión trascendental. Ibrahim Traoré sentía la carga de la historia sobre sus hombros, consciente de que su próxima acción determinaría no solo su propio destino, sino también el de millones de personas en toda África. Respiró profundamente, a pesar de las dudas iniciales. Su instinto de justicia prevalecía. Sabía que, aunque peligrosa, la verdad debía ser defendida a toda costa, y él estaba dispuesto a asumir plenamente esa responsabilidad. La noche cayó nuevamente sobre Burkina Faso, envolviendo la ciudad en una inquietante tranquilidad. Ibrahim Traoré había ordenado reforzar la seguridad en el palacio presidencial tras la revelación de Selena, pero intuía que aquello no sería suficiente. Su instinto militar, curtido en años de servicio activo, lo mantenía alerta ante cualquier amenaza. Y su intuición no falló. Pasadas las 2 de la madrugada, las alarmas silenciosas comenzaron a parpadear en el despacho presidencial. Un grupo armado, vestido completamente de negro y equipados con tecnología avanzada, penetró sigilosamente en el perímetro del palacio, eludiendo a los primeros guardias con precisión quirúrgica. El presidente, siempre preparado, se puso inmediatamente de pie y tomó una pistola guardada en su escritorio. Moviéndose con determinación, salió hacia el pasillo para proteger a Selena, que descansaba en una habitación contigua, custodiada por soldados leales. El enfrentamiento fue rápido, intenso. Sonidos secos de disparos resonaron en los pasillos. Los atacantes avanzaban con una determinación que evidenciaba entrenamiento militar. Sin embargo, Traoré, acostumbrado a situaciones críticas, mantuvo la calma en medio del caos. Con movimientos ágiles y certeros, dirigió personalmente la defensa del palacio, ordenando proteger a Selena a toda costa. En medio del intercambio de fuego, el presidente alcanzó a ver brevemente el rostro del líder del comando atacante. Un escalofrío recorrió su espalda. Reconoció inmediatamente aquellos ojos fríos y precisos. No era un desconocido, se trataba de Desmond Kayembe,
antiguo compañero de armas y hombre en quien alguna vez había confiado plenamente. El impacto emocional fue profundo, pero Traoré mantuvo firme su determinación. No podía permitir que aquella amenaza doblegara su espíritu ni sus principios. Mientras los atacantes se retiraban temporalmente para reagruparse, comprendió que esta lucha trascendía lo personal. Era una batalla por la dignidad, la justicia y la soberanía de todo su pueblo. En el tenso silencio que siguió al primer enfrentamiento, Ibrahim Traoré permanecía en alerta máxima. Sus soldados se reagrupaban, protegiendo estratégicamente el área donde Selena aún permanecía resguardada. La imagen de Desmond Kayembe, al mando del ataque, permanecía grabada en la mente del presidente, reabriendo heridas profundas del pasado. Desmond y él habían compartido muchas batallas, luchando codo a codo por ideales que entonces parecían indestructibles, como aquel hombre, en quien depositó tanta confianza, pudo transformarse en enemigo y traicionar esos valores compartidos. Un breve mensaje de radio interrumpió sus pensamientos. La voz fría e impersonal de Desmond resonó en sus oídos. Presidente Traoré, entregue a la mujer y nadie más tendrá que morir esta noche. La indignación atravesó el pecho del presidente. Esa voz que antes evocaba camaradería y honor, ahora sonaba vacía, despojada de toda humanidad. Ibrahim entendió claramente que no había negociación posible con alguien que había abandonado sus principios por el dinero. Sabes bien que eso jamás sucederá. Desmond, no permitiré que esta nación se rinda ante el chantaje de intereses extranjeros. Respondió Traoré con firmeza y serenidad. Del otro lado, hubo un breve silencio, seguido por una frase que revelaba la amargura detrás de aquella traición. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por una desconocida? Ibrahim, antes luchábamos juntos. Ahora has elegido otro camino. Aquellas palabras dolieron, pero fortalecieron aún más la determinación del presidente. Ibrahim Traoré comprendía que aquella lucha iba más allá de vínculos personales. Era una batalla contra un sistema corrupto, donde antiguos aliados podían convertirse en enemigos. Apretando el arma con fuerza, supo que estaba listo para defender hasta el final lo que más apreciaba, la justicia y la dignidad de su pueblo. La tensión todavía flotaba en el aire cuando Ibrahim Traoré entró en la sala de prensa del Palacio Presidencial. Frente a él, decenas de cámaras y periodistas nacionales e internacionales aguardaban impacientes. El intento frustrado de capturar a Selena había atraído la atención mundial hacia Burkina Faso, convirtiendo esta conferencia en un evento trascendental, con paso decidido. Traoré tomó su lugar frente al micrófono, observando brevemente a Selena, quien permanecía serena y confiada a su lado, sin rodeos. El presidente comenzó a revelar ante el mundo las pruebas irrefutables obtenidas gracias a la valentía de aquella mujer que lo había arriesgado todo. Proyectadas en grandes pantallas detrás de él, aparecieron correos electrónicos comprometedores, extractos financieros que detallaban pagos secretos, e incluso audios que exponían claramente las órdenes dadas por Alexander Thornton para fomentar conflictos y sobornar políticos. La sala quedó en silencio absoluto al escuchar aquellas voces familiares e inconfundibles. Ibrahim presentó con precisión y sobriedad la lista completa de nombres implicados. Muchos de ellos figuras públicas respetadas hasta entonces. Cada dato presentado era demoledor, revelando una realidad oculta que ahora quedaba completamente expuesta. Al terminar su exposición, Ibrahim dirigió una breve pero contundente mirada a la audiencia. No estamos aquí por venganza.
sino por justicia. Ningún pueblo merece ser engañado, manipulado ni saqueado en nombre del desarrollo. Sus palabras resonaron con una fuerza moral que sacudió la sala, dejando a los periodistas paralizados ante la magnitud de lo revelado. Selena observaba orgullosa, comprendiendo que aquella decisión de arriesgarlo todo había valido la pena. Ibrahim Traoré había demostrado no solo liderazgo político, sino un profundo compromiso con la verdad y la soberanía de su pueblo. La conferencia había marcado el inicio de un cambio profundo e irreversible en el destino del país. La impactante revelación hecha por Ibrahim Traoré resonó inmediatamente en todo el mundo. Minutos después de finalizada la conferencia, los titulares inundaron los medios globales. Las redes sociales explotaron en debates intensos, divididos entre quienes apoyaban fervientemente las valientes denuncias y aquellos que intentaban desacreditar la evidencia presentada. Algunos gobiernos involucrados reaccionaron rápidamente negando categóricamente las acusaciones, calificando los documentos como falsificaciones y conspiraciones políticas. Otros, en cambio, optaron por un profundo y preocupante silencio, conscientes de la solidez e indiscutible autenticidad de las pruebas. Pero la reacción más profunda y significativa emergía desde las calles de diversas capitales africanas. Miles de ciudadanos, inspirados por la determinación del presidente Traoré, salían a manifestarse pacíficamente, demandando transparencia y soberanía sobre sus recursos naturales. Pancartas con la frase «África independiente» se extendían como un poderoso mensaje de unidad y orgullo continental. Ibrahim observaba con satisfacción las imágenes televisadas desde su despacho. Selena, en silencio a su lado, sintió finalmente que la verdad había desencadenado algo más grande que ella misma, una revolución silenciosa que comenzaba a transformar profundamente la conciencia colectiva del continente africano. En medio del creciente clamor mundial provocado por las revelaciones, Ibrahim Traoré recibió inesperadamente una comunicación directa desde Nueva York. En la pantalla frente a él, apareció la figura fría y desafiante de Alexander Thornton, el poderoso heredero de Nova Corp, visiblemente irritado pero aún arrogante, sin preámbulos ni diplomacia. Thornton lanzó una clara advertencia al presidente. Usted no comprende la magnitud de las fuerzas contra las que está luchando. Retire sus acusaciones ahora mismo, o prepárese para enfrentar las consecuencias. Traoré, con calma y determinación, sostuvo la mirada fría del empresario. Conocía perfectamente las implicaciones de lo que había revelado, pero también sabía que cualquier retroceso significaría una traición imperdonable a la dignidad de su pueblo. Con voz firme y segura, Ibrahim respondió sin titubear. Usted está equivocado, Thornton. Conozco exactamente las fuerzas contra las que estoy luchando, porque alguna vez, lamentablemente, serví a intereses similares. Pero hoy, elijo servir únicamente a la justicia y a mi pueblo. La pantalla se oscureció abruptamente. Ibrahim permaneció inmóvil unos segundos, consciente de que aquella decisión lo ponía en la mira directa de enemigos muy poderosos. Sin embargo, sabía que aquel desafío no era opcional. Era simplemente lo correcto. Tras la contundente respuesta a Thornton, Ibrahim Traoré convocó urgentemente una reunión extraordinaria en Burkina Faso con líderes de 7 naciones africanas.
La sala estaba llena de expectación y tensión contenida, pero también de esperanza. Aquella reunión representaba algo más grande que simples alianzas diplomáticas. Era el primer paso concreto hacia la recuperación real de la soberanía africana sobre sus recursos. Ibrahim, acompañado por Selena, presentó un ambicioso plan denominado Alianza Africana por la Independencia Minera. El objetivo era claro: crear un frente común que permitiera a estos países recuperar el control sobre la extracción y comercialización justa de sus minerales estratégicos. Propuso, además, a implementar estrictas regulaciones internacionales, auditorías independientes y acuerdos transparentes que eliminaran definitivamente el oscuro entramado de corrupción y explotación. Los líderes presentes escuchaban atentos. Algunos asintieron con evidente aprobación. Otros mostraron cierta incertidumbre, conscientes del desafío que representaba romper con antiguas alianzas internacionales. Sin embargo, nadie podía negar la fuerza moral y el liderazgo claro del presidente Traoré, cuya autoridad no provenía de amenazas ni presiones, sino de su incuestionable compromiso con la verdad y el bienestar de sus pueblos. Al finalizar la exposición, el presidente Traoré cerró con una reflexión que resonó profundamente en todos los asistentes. Durante demasiado tiempo hemos permitido que otros decían nuestro futuro. Ha llegado el momento de tomar las riendas. No desde la confrontación inútil, sino desde la cooperación honesta y decidida. La sala respondió con aplausos firmes, señal inequívoca de respaldo y determinación colectiva. Ibrahim, satisfecho y decidido, sabía que el camino aún sería largo y lleno de desafíos, pero estaba seguro de que había dado el primer paso hacia una nueva era para África. Pocos días después de la histórica cumbre en Burkina Faso, el mundo recibió una noticia sorprendente desde Europa. Alexander Torrentine fue detenido inesperadamente en el aeropuerto internacional de Zúrich, mientras intentaba abandonar Suiza hacia un destino desconocido. Las autoridades suizas, alertadas por información proporcionada discretamente por colaboradores anónimos, descubrieron en su equipaje documentos confidenciales que demostraban aún más claramente la implicación directa de Novacorp en actividades ilícitas de corrupción internacional. La detención de Thornton resonó globalmente, validando de manera innegable la valentía y honestidad de Ibrahim Traoré y Selena Moreau. Desde su despacho presidencial, Ibrahim recibió la noticia con tranquilidad, consciente de que aquella detención representaba una poderosa señal de justicia para todos aquellos pueblos africanos que durante décadas habían sido víctimas de la explotación encubierta. Para Ibrahim Traoré, este era un paso importante, no solo hacia la justicia, sino hacia la recuperación definitiva de la dignidad continental. La noticia de la captura de Alexander Thornton en Zúrich se difundió rápidamente, causando euforia y esperanza en las calles de Burkina Faso. Sin embargo, Ibrahim Traoré sabía perfectamente que aquella victoria, aunque simbólica y significativa, era apenas el inicio de una batalla más amplia y compleja. Sentado en silencio junto a Selena, observaba los primeros movimientos diplomáticos tras la detención del empresario. Algunos gobiernos comenzaron discretamente a retirar su apoyo a Novacorp, buscando distancia con el escándalo. Otros permanecieron callados, inquietantemente pasivos, lo que despertaba aún más su cautela. Selena, ahora nombrada oficialmente asesora especial para asuntos internacionales, compartía aquella inquietud silenciosa.
Ambos sabían que el entramado que enfrentaban era poderoso, complejo y profundamente arraigado en estructuras políticas y económicas globales. A pesar de ello, el compromiso mutuo se fortalecía cada día, inspirado por la convicción compartida en la justicia y la verdad. Desde la ventana del despacho presidencial, Ibrahim observó a lo lejos cómo el sol descendía lentamente sobre Burkina Faso. Aquel atardecer simbolizaba perfectamente su sentir interno, una victoria brillante y esperanzadora, pero también un aviso silencioso de futuras tormentas por venir. Consciente del largo camino por delante, respiró profundamente y miró a Selena con determinación y confianza renovada. Sabía que juntos continuarían defendiendo lo que creían justo, resistiendo cada amenaza futura con dignidad y coraje. En su mente resonaba una pregunta inevitable, una que seguramente se formulaba también cada ciudadano en África. ¿Este es el final del dominio injusto, o simplemente el comienzo de una lucha aún mayor? Sin respuestas inmediatas, Ibrahim Traoré cerró aquel día histórico sabiendo claramente una cosa: estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío, porque la justicia y la libertad valían la pena cada sacrificio. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.